Hola, buenos días, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de distocia. Y creo que todos hemos escuchado alguna vez esta palabra para hacer referencia a que todo va mal o todo sea complicado. Y en efecto, nosotros podemos definir a la distocia como un parto que es difícil o una anomalía en este, que va a tener la característica de que el avance va a ser lento a normal, y nosotros nos referimos al avance para hablar de que, bueno, de un avance lento o anormal, para hablar de que hay una carencia en la dilatación cervical o una ausencia en el descenso fetal. Las causas por las cuales se da una distocia las podemos clasificar primero en fuerzas de expulsión anormales. Esto se refiere a que las contracciones van a ser ineficaces en intensidad y en coordinación para poder lograr el borramiento y la dilatación del cuello. Esto también se le conoce como una disfunción uterina. Por otro lado, una anomalía fetal en la que va a haber un desarrollo, una posición o una presentación que van a disminuir la velocidad del trabajo de parto. Por ejemplo, en el desarrollo pues puede haber una macrosomía, y en la posición o presentación que sea una posición transversa, una presentación de hombro, una presentación de cara, una presentación de frente o una presentación pélvica. En cuanto a la anomalía de la pelvis ósea, nos referimos a que haya una pelvis materna estrecha y o una alteración en los tejidos blandos. Estas causas las podemos nosotros clasificar de manera mecánica en anomalías de la fuerza, para hacer referencia a una contractibilidad uterina y un esfuerzo expulsivo que están siendo anómalos, en anomalías del producto o en anomalías del conducto, o sea, la pelvis. Nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos decir que un parto está siendo ineficaz? Bueno, este va a tener algunas características o algunos datos clínicos. Dentro de los datos clínicos, el trabajo de parto va a estar prolongado o detenido, y esto va a ser en función del avance, o las fuerzas de expulsión van a ser inadecuadas o el pujo va a ser ineficaz. En cuanto a uno de los mecanismos de la distocia, puede ser que haya una desproporción fetopélvica. Nosotros nos referimos a una desproporción cefalopélvica cuando el trabajo de parto está siendo obstruido por un desequilibrio en el tamaño de la cabeza fetal y el tamaño de la pelvis materna. También hace referencia a una posición anómala de la cabeza dentro de la pelvis, por ejemplo, un asinclitismo, o incluso hace referencia a que las contracciones están siendo poco eficaces. Eh, Dentro de las características, lo primero es que hay que considerar que la paciente si es nulípara o si es multípara, y vamos a tener trastornos en los cuales puede haber una prolongación, por ejemplo, de la fase latente o una prolongación de la fase de desaceleración, o una prolongación en la dilatación o en el descenso, incluso un un detenimiento de estas o una falla en el descenso. Anteriormente se consideraba un trabajo de parto disfuncional cuando había una desproporción cefalopélvica y una falta de avance, y se consideraba que un trabajo de parto que estaba siendo ineficaz era un signo de que probablemente había una desproporción fetopélvica o cefalopélvica. Algo que me gustaría que recordáramos es que durante una contracción, vamos a tener el segmento superior y el segmento inferior. Durante una contracción, el segmento superior va a estar firme, y nos va a llevar a que este se va a contraer, se va a retraer y va a expulsar al feto, mientras que el segmento inferior va a estar más blando, más distendido y pasivo, y se va a poder dilatar y se va a formar un tubo muy expandido y adelgazado. Si nos damos cuenta, el segmento inferior es más adelgazado, por el cual va a poder pasar el feto. Estas contracciones van a tener entonces una dirección hacia el segmento inferior y van a ser del fondo hacia, hacia el segmento inferior. Y algo que me pareció también muy interesante es que las contracciones
cada contracción sucesiva va a comenzar donde se quedó la que estaba anteriormente, de tal manera que con cada contracción vamos a ir ejerciendo aún más presión. Anteriormente, anteriormente, cuando el trabajo de parto estaba siendo ineficaz o se estaba prolongando, la primera medida a hacer es que se hiciera una cesárea. Sin embargo, antes de considerar la cesárea, hay que tener en cuenta otras cosas. En cuanto a las contracciones, para nosotros decir que el trabajo de parto está siendo adecuado, es que éstas sean mayores de 200 unidades Montevideo. Y que la dilatación sea mayor de 6 centímetros con rotura de membranas. Y también para nosotros decir que no hay un avance es que sea más de 4 horas en mujeres nulíparas que tengan analgesia o más de 3 horas sin analgesia. Dentro de las anomalías de la fuerza de expulsión, durante la dilatación, la propulsión y la expulsión van a ser el resultado de las contracciones y que estas van a estar reforzadas durante el segundo periodo del trabajo de parto y también por la acción voluntaria o involuntaria de la pared abdominal, que es lo que nosotros le decimos pujar. La contracción de los músculos en la pared abdominal y con un simultáneo esfuerzo expiratorio con la glotis cerrada se va a definir como el pujo. Y estas contracciones van a tener algunas características que ya comentamos en la diapositiva anterior. Es que la intensidad y fuerza va a ser mayor en el fondo, o sea, va a ser un predominio fúngico. Y va a disminuir en dirección al cuello uterino y va a tener una presión aproximada de 60 milímetros de mercurio, pero se considera que el límite inferior para esta presión es de 15 milímetros de mercurio. En cuanto a la disfunción uterina, nosotros la vamos a poder clasificar en hipotónica y en hipertónica. En hipotónica, cuando la dilatación es ineficaz, la presión es ineficaz y no va a dilatar el cuello uterino. Y sin embargo, en esta no va a haber una hipertonía basal. Y en la hipertónica o incoordinada, sí hay un tono basal que va a estar alto y la contracción va a ser intensa, pero lo va a ser más en el segmento medio. Entonces, esta contracción tampoco va a ser eficiente porque no está llevando el mecanismo que vimos anteriormente. Los trastornos de la fase activa los vamos a clasificar dependiendo del avance, si está retrasado o si está interrumpido. Cuando está retrasado es una progresión de la dilatación menor a 1 centímetro por hora por 4 horas. Y cuando está interrumpido es que hay una ausencia de esta por más de 2 horas. En alguna bibliografía se considera que es por más de 2 horas y en otras que es por más de 4 horas. Realmente como que los últimos consensos lo dejan en que sea mayor de 4 horas. Y también para nosotros decir que un trabajo el avance está interrumpido, requerimos otros criterios, por ejemplo, que la dilatación sea mayor a 4 centímetros. Esto quiere decir que ya pasamos la fase latente, que las contracciones sean mayores a 200 unidades Montevideo, o sea, son buenas contracciones, y que esto sea durante 4 horas en los cuales no va a haber ningún cambio en el cuello uterino. Cuando ya vimos que una contracción es adecuada con más de 200 unidades Montevideo y para considerarlo inadecuada esta debe ser menor a 180 unidades Montevideo. ¿Y cómo vamos a calcular las contracciones, las unidades Montevideo? Bueno, vamos a tener una presión que va a ser basal. En cada contracción, esta presión se va a formar un diferencial de presión entre la basal y la que se está llevando en cada contracción. Esta diferencia en las presiones se va a sumar y de tal manera que se va a registrar por un periodo de 10 minutos y todas estas se van a sumar y nos van a dar las unidades Montevideo. En cuanto a los trastornos del segundo periodo, algo que hay que recordar es que el descenso fetal va a ser consecutivo a la dilatación completa y
la desproporción entre el feto y la pelvis se va a tornar entonces más evidente en los trastornos del segundo periodo. De manera normal, este periodo va a durar en las mujeres nulíparas 2 horas y en las multíparas 1 hora. Y se le va a sumar 1 hora a cada uno si se les puso anestesia. Dentro de los trastornos del segundo periodo, cuando la dilatación está completa, no se puede resistir la urgencia de pujar. Entonces, la acción combinada de las contracciones y la musculatura abdominal de la mamá van a impulsar el feto hacia abajo. Sin embargo, va a haber algunos factores que nos van a alterar esto, como la analgesia, o si la mamá está en una posición, en la posición en la que se encuentre durante el trabajo de parto o durante el segundo periodo de este. Y hay que considerar que el alargamiento de este periodo nos puede dar ciertos riesgos. Uno de ellos, y es que el que se está evitando, es que sea el parto por cesárea, que sea un parto instrumentado, o en casos más graves que ya haya un traumatismo, ya sea un traumatismo perineal, una hemorragia posparto o una corioamnionitis. En cuanto a la desproporción fetopélvica, una de las causas de esta desproporción es que haya una estrechez ya sea en el plano de entrada, en el plano medio o en el plano de salida. Para nosotros poder decir que hay una estrechez en el plano de entrada, el diámetro antero-posterior debe ser menor a 10 centímetros. El diámetro transversal debe ser menor a 12 centímetros. El diámetro anteposterior, si nosotros nos acordamos de nuestras clases de pelvimetría, se va a determinar por el conjugado diagonal. Si el conjugado diagonal es menor a 11 centímetros, se determina que hay estrechez. Y esto es muy importante porque el diámetro biparietal del bebé va a ser en promedio de 9.5 a 9.8 o 10 centímetros. En cuanto a la estrechez del plano medio, esta no está tan bien definida como en el plano de entrada, pero de manera normal hay que recordar que el diámetro interisquiático es aproximadamente de 10.5 centímetros, el diámetro anteposterior de 11.5 centímetros y el diámetro sagital posterior de 5 centímetros. Si hacemos una suma del diámetro interisquiático o diámetro transversal junto con el diámetro sagital posterior, esta es aproximadamente de 10.5 centímetros, de tal manera que si la suma es menor a 13.5 centímetros, podemos determinar que hay una estrechez del plano medio. Y para determinar la estrechez del plano de salida, usamos los tubérculos isquiáticos. Si el diámetro entre ellos es menor de 8 centímetros, se considera que el plano de salida está estrecho. En cuanto a las presentaciones, la presentación, la primera va a ser la presentación de cara. En esta, el occipucio del bebé va a entrar en contacto con el dorso y la parte que se va a estar presentando va a ser el mentón. Y se va a presentar ya sea hacia adelante o atrás en relación a la sínfisis del pubis. La presentación mentoniana posterior puede persistir, porque lo ideal es que conforme se vayan dando los mecanismos del trabajo de parto, se modifique a una presentación mentoniana anterior. Sin embargo, muchas veces no es así y es posterior, y esta presentación mentoniana posterior no es compatible con un parto vaginal. Se tiene que hacer cesárea porque esto es porque la ceja del feto, o brecma, que también se le conoce como brecma, va a estar presionando contra la sínfisis púbica materna. Entonces se va a impedir la flexión de la cabeza fetal, que va a ser, que es necesaria para que entre en el conducto de parto. Entonces, esta presentación no es compatible con un parto vaginal. Para nosotros poder diagnosticar esta presentación al tacto vaginal, pues se van a palpar las características faciales. En cuanto a los mecanismos del trabajo de parto, les había comentado que lo ideal es que esta presentación, cuando es
mentoposterior, pues se modifique. Entonces, como aquí lo vemos, en un inicio sí pareciera que es mentoposterior, pero con la rotación y la extensión, y esta se vuelve mento anterior. Entonces vamos a ir viendo que va a ir rotando hasta que nuestro bebé pueda nacer por parto vaginal. En la presentación de frente, en esta presentación, se va a dar entre el borde orbitario y la fontanela anterior. Y cuando se hace la palpación, a diferencia de la presentación de cara, lo que se va a palpar va a ser la sutura frontal, la fontanela anterior, los bordes orbitarios, los ojos y la raíz de la nariz. Muchas veces, para que se pueda hacer un parto vaginal, en esta presentación tiene que haber un acomodamiento o un moldeamiento de la cabeza del bebé, y esto se le conoce como un caput succedaneum. En cuanto a la presentación transversa, en esta la parte que va a quedar en el plano de entrada va a ser el hombro del bebé, y en una fosa ilíaca va a quedar la cabeza, y en otra fosa ilíaca va a quedar la pelvis. Cuando nosotros, esta presentación se va a evidenciar aún más cuando hacemos las maniobras de Leopold. ¿Por qué? Porque el eje longitudinal del bebé va a quedar perpendicular al eje longitudinal de la mamá. Entonces el abdomen también va a ser muy amplio y el fondo no va a rebasar el ombligo. Una de las causas por las cuales puede haber una presentación transversa es que haya una relajación de la pared abdominal, que el parto sea prematuro y todavía el bebé no haya modificado su posición, que haya placenta previa, que haya una anomalía en la anatomía uterina, un hidramnios o una pelvis que sea estrecha. En muchas ocasiones, cuando ya está avanzado el trabajo de parto, en el plano de entrada va a entrar el hombro del bebé, y entonces se va a empezar como a doblar, por decirlo de alguna manera. La cabeza se va a juntar con el abdomen, y entonces va a quedar como flexionado sobre sí mismo, y a esto se le va a dominar con duplicato corpore. Y por último tenemos la presentación compuesta. En la presentación compuesta va a prolapsar tanto una extremidad como la presentación del bebé. O sea, ambas van a llegar a la pelvis de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, como aquí en esta imagencita vemos la manita del bebé, pero también aquí vemos que se está asomando la cabecita del feto. Y otro tema dentro de la distocia es la distocia de hombros. Entonces, cuando ya nació la cabeza del bebé, lo normal es que nazca el resto del cuerpo. Sin embargo, en la distocia de hombros no va a ser así. Se va a ver una impactación de los hombros fetales después del parto. Y generalmente, esa es como la definición de lo que es. Pero vamos a tener otra definición, y esta definición es la que se ha adoptado en cuanto al tiempo de nacimiento, que debe ser de manera normal de 24 segundos, pero cuando hay una distocia de hombros, este es mayor a 60 segundos. Es muy importante la distocia de hombros, porque uno de los riesgos es que tiene una lesión del plexo braquial y una asfixia. Conforme aumenta el tiempo, con la distocia de hombros va a haber una compresión del cordón umbilical. Entonces, conforme más tiempo sea esta compresión, va a haber una asfixia. Los factores de riesgo para que haya una distocia de hombros es que el producto sea macrosómico, que haya obesidad materna, que el embarazo sea postérmino, una diabetes gestacional, que la segunda fase del trabajo de parto esté prolongada, y que se tenga un antecedente de distocia de hombros previa.
Va a haber consecuencias tanto maternas como neonatales, pero vamos a ver que las más importantes van a ser las neonatales. En cuanto a las maternas, una de ellas es que haya una hemorragia puerperal, pero en los neonatos es que haya una lesión neuromusculoesquelética. La principal es que haya una lesión del plexo braquial, pero también se pueden presentar otras lesiones como una fractura de clavícula, del húmero, de la costilla, una acidosis durante el parto que al nacer el bebé requiera RCP o en casos más graves una encefalopatía. De manera inicial, en cuanto al tratamiento, pues aquí vamos a tener varias maniobras, pero de manera inicial lo que se hace es que se haga una tracción, y el ayudante haga una presión suprapúbica, como aquí se muestra. Esta presión la va a aplicar al mismo tiempo que se hace la tracción, y se va a ejercer con la eminencia tener de la mano sobre el hombro, sobre el hombro anterior, que es el que va a estar alojado por arriba y detrás de la sínfisis. Entonces, de esta manera, el hombro anterior se va a deprimir y va a hacer una rotación y ya se va a poder liberar hay una maniobra que se llama maniobra de McRoberts. Realmente es este procedimiento, pero lo que se hace es que se van a retirar las piernas de los estribos y se van a flexionar sobre el abdomen. Y el fin de esta maniobra es que haya una rectificación del sacro en relación con las vértebras lumbares, una rotación de la sínfisis del pubis y una reducción del ángulo de inclinación previa. Hay múltiples maniobras, realmente no es que una sea mejor que otra, ahorita vamos a ver que hay más, pero la que se recomienda que se haga de manera inicial es la maniobra de McRoberts. Otra de las maniobras es el parto del hombro posterior o la maniobra de Jacquemin, en la cual el brazo posterior se va a pasar sobre el tórax y entonces lo que va a seguir va a ser el parto, pero del brazo. Y entonces la cintura escapular va a rotar y ya se va a poder lograr el nacimiento del hombro anterior y del resto del cuerpo. En cuanto a la maniobra de Woods, la maniobra de Woods es, va a ser, se va a empezar a girar el hombro posterior 180 grados en forma espiral y de esa manera lo que se va a lograr es que el hombro anterior que está incrustado se libere. Hay otra maniobra que es la maniobra de Rubin. La maniobra de Rubin es más o menos igual a la de Woods, nada más que en esta igual se va a mover de un lado al otro, los hombros ejerciendo fuerza contra el abdomen materno y si no sé, porque de Rubin son dos, esa es la primera, que se haga de un lado a otro. Y la otra es que, eh, que se haga como sí, que se empuje hacia la superficie anterior del tórax, posterior a que se hace el movimiento de un lado a otro, y lo que se va a lograr va a ser la abducción de ambos hombros. La otra maniobra que vamos a tener va a ser la maniobra de Sabanelli, y la maniobra de Sabanelli se va a hacer la rectificación de la cabeza, la rectificación de la presentación, pero luego se va a volver a introducir al bebé para que el parto sea por cesárea. Va a haber otras maniobras como una fractura deliberada de la clavícula anterior, una sinfisiotomía o una cleidotomía. La cleidotomía va a consistir en seccionar la clavícula con una tijera o algún otro instrumento que sea cortante, y esto generalmente se va a efectuar cuando el feto está muerto. La distosia va a tener complicaciones tanto maternas como fetales, perinatales. Dentro de las complicaciones maternas es que haya una rotura uterina. Esta rotura uterina
se va a deber a que va a haber un adelgazamiento anómalo del segmento uterino inferior y esto va a crear un anillo de retracción patológica de Van. Entonces, en lo que se va a observar es una como indentación uterina, y esto se va a significar que hay una rotura del segmento uterino inferior. También se pueden formar fístulas. Estas fístulas se van a formar porque donde está la presentación, la pared pélvica se va a comprimir de manera excesiva, y por una disminución de la circulación, esto se puede necrosar y pueden aparecer fístulas, ya sean como una fístula vesicovaginal, vesicocervical o rectovaginal. En cuanto a la lesión del piso pélvico, pues por la presión que se está ejerciendo de la presentación contra el piso de la pelvis, o una lesión de nervios de extremidades inferiores. El nervio que más comúnmente se daña es el nervio fibular común o peroneal común. Y en cuanto a las perinatales, que haya una septicemia fetal, el caput sesudaneum, o lesión de nervios, fracturas o cefalohematomas en el bebé. Entonces, bueno, ya con eso concluimos el tema de distosia, y ahora vamos a pasar al tema de pruebas de bienestar fetal. Durante el embarazo es muy importante que se mantenga la vigilancia del bebé, y esto va a ser con el propósito de poder asegurar como tal un bienestar de este. Y el objetivo es prevenir la muerte fetal. Vamos a tener múltiples técnicas disponibles, pero todas estas van a estar enfocadas a hallazgos biofísicos fetales que van a incluir la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales, la respiración y la producción de líquido amniótico. Entonces, las técnicas que vamos a tener para evaluar, para hacer una vigilancia fetal, van a ser los movimientos fetales, la respiración fetal, la cardiotocografía, el perfil biofísico, la vesilometría de Doppler, el volumen de líquido amniótico y las pruebas de estimulación acústica. Entonces, en cuanto a los movimientos fetales, la actividad fetal pasiva sin estímulo se va a dar a partir de la 7ª semana de gestación. A partir entre la 20 y la 30 va a haber ciclos de reposo y actividad, y finalmente a las 36 semanas de gestación se van a dar los estados conductuales del feto, los cuales van a ser 4. El primero se refiere a un estado en reposo, en un estado de sueño tranquilo, y la banda oscilatoria de la frecuencia cardíaca fetal va a ser angosta. En cuanto al estadio 2F, los movimientos ya van a ser más frecuentes, va a haber movimientos oculares continuos, y la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal va a ser más amplia. El estadio 1F está relacionado con el volumen vesical. Se dice que el volumen vesical va a aumentar durante un sueño tranquilo. En cuanto al estadio 2F, la frecuencia cardíaca va a aumentar porque hay una disminución del volumen vesical. Entonces, realmente a eso es a lo que nos referimos con esta imagen. Durante el estadio 1F, el volumen vesical va a estar elevado, y en el estadio 2F va a estar disminuido. También, si nos damos cuenta aquí, la oscilación de la frecuencia cardíaca. Y en el estadio 3F los movimientos van a ser continuos, va a haber ausencia de movimientos corporales, y no va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, hasta llegar finalmente al estadio 4F, que son movimientos vigorosos, movimientos más activos, y la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Este es el análogo a la vigilia. Y también el estadio 2F es el análogo al sueño REM o el sueño activo. Un factor que va a ser determinante
de la actividad fetal van a ser los ciclos de sueño-vigilia. Estos van a ser totalmente independientes de los de la madre y van a tener una duración aproximada de 20 a 75 minutos. Otro factor que también va a ser determinante en el movimiento fetal va a ser el volumen del líquido amniótico. La disminución de la actividad fetal está relacionada con una disminución del líquido amniótico que va a crear una restricción en el espacio uterino. Los movimientos fetales, dependiendo de la percepción de la madre, los vamos a clasificar en débiles, potentes y de rodamiento. Pero algo muy importante es que estos movimientos fetales van a empezar a aumentar durante el avance de las semanas de embarazo, pero luego van a empezar a disminuir. Y en ocasiones esto es algo que puede llegar a preocupar a la mamá, porque te va a decir, es que siento que mi bebé ya no se mueve o que se está moviendo menos. Entonces, pues es muy importante considerar eso, que al final del embarazo estos movimientos van a empezar a disminuir un poco. Tenemos diferentes métodos para nosotros poder determinar los movimientos fetales. Uno de ellos es el tocodinamómetro, que se haga por ultrasonido o por la percepción materna. Hacerlo por la percepción materna es el procedimiento menos invasivo, el más barato y también el más simple. De manera normal se deben de dar 10 movimientos en 2 horas. Si la madre está reposando sobre el lado izquierdo tras comer, lo normal es que en 1 hora haya más de 4 movimientos. Y si le pedimos a la mamá que cuente desde que se despertó cuántas veces el bebé hace 10 movimientos, un aproximado normal es de 2 a 3 horas. Siempre que la actividad fetal esté disminuida, va a ser un indicador de muerte fetal. Entonces, si está muy disminuida y se hace el ultrasonido, en muchas ocasiones pues no se encuentra el foco cardíaco. La otra prueba de vigilancia fetal que tenemos es la respiración fetal. Entonces, esta nos va a reflejar la entrada y la salida de la cantidad de líquido traqueal, pero esta va a ser de tipo discontinuo y es como una característica que tiene. Y vamos a tener diferentes tipos de movimientos respiratorios. Los primeros van a ser los jadeos y suspiros y los otros van a ser las descargas irregulares de respiración. La frecuencia respiratoria también va a disminuir con el aumento del volumen respiratorio, y es por eso que de la semana 33 a la 36, por la maduración pulmonar, esta frecuencia respiratoria puede disminuir un poco. En cuanto igual a los movimientos fetales, vamos a tener el movimiento paradójico de respiración, en el cual la pared torácica se va a colapsar, pero va a aumentar el abdomen se va a protruir, y al revés, cuando se hace la expiración, el abdomen es lo que va a colapsar y el tórax es el que se va a expander. Nada más como brevario cultural. Hay que considerar pues las etapas del desarrollo pulmonar en el bebé. La primera va a ser pseudoglandular, de las 6 a las 16 semanas de gestación, la canalicular de la semana 16 a la 26, de saco terminal a la semana 26 y la etapa alveolar a las 32 semanas de gestación. Durante la etapa alveolar es cuando se hace el desarrollo del sistema linfático y se empieza a producir el factor tensoactivo. Otra cosa es que los músculos respiratorios se van a desarrollar tempranamente, y estos va a empezarse a dar en ocasiones el movimiento del tórax a partir de las 11 semanas de gestación, y a partir del cuarto mes el feto va a poder ser capaz de efectuar movimientos respiratorios para poder movilizar el líquido amniótico.
La otra prueba que tenemos es la cardiotocografía. Los que han rotado por la labor, creo que han visto este aparatito. Este va a consistir en un transductor como de ultrasonido y en un tocodinamómetro, el cual el transductor nos va a estar evaluando la frecuencia cardíaca fetal, y en cuanto al tocodinamómetro nos va a estar evaluando las contracciones. Vamos a tener dos modalidades de cardiotocografía. Una de ellas va a ser con contracciones, o conocida como prueba de estimulación con oxitocina o prueba con estrés, en donde se va a inducir una contracción, y la otra va a ser la prueba sin estrés o en reposo. Entonces vamos a tener la primera, que es nuestra monitorización no estresante. En esta lo que se va a medir va a ser la frecuencia cardíaca fetal, mientras la frecuencia cardíaca fetal. Entonces en esta prueba lo que vamos a medir es los movimientos, las aceleraciones o los aumentos en la frecuencia cardíaca fetal. Se considera que a las 32 semanas de gestación, esta sea de 15 respiraciones por minuto por arriba de la basal, por 15 segundos, por menos de 2 minutos. Y en cuanto a las 32 semanas, cuando es menor de 32 semanas de gestación, esta es mayor a 10 respiraciones por minuto por arriba de la basal. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace el registro, o más bien cómo se reporta el registro. Algo que hay que considerar es que los fetos pueden no mostrar una reactividad antes de las 28 semanas, y una prueba no reactiva puede ser normal incluso hasta las 32 semanas de gestación. Obviamente después una prueba no reactiva va a requerir una valoración más exhaustiva, por ejemplo un perfil biofísico, que ahorita vamos a ver qué es. Se va a denominar un resultado reactivo también si existen dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en 20 minutos que van a estar asociadas a los movimientos fetales registrados, ya sea por la madre o electrónicamente. Entonces vamos a ver que si hay un aumento en el movimiento fetal, va a haber una aceleración en la frecuencia cardíaca. Este es otro. Ok. En nuestra cardiotocografía vamos a ver que en ocasiones tiene que ser la prueba tiene que durar incluso hasta 80 minutos o 70 minutos, por lo que vimos de los periodos de sueño vigilia que tiene el bebé. Entonces a veces se puede confundir que no hay movimiento, pero en realidad es que este no movimiento y esta no aceleración puede ser debido a un estado de sueño pasivo, o a veces puede estar así, que no registre, que sea una prueba no reactiva, pero posteriormente se puede rectificar. Entonces en la cardiotocografía nosotros vamos a ver también el registro de las contracciones, las desaceleraciones, o sea, la disminución en la frecuencia cardíaca, las aceleraciones, el aumento en estas. La frecuencia cardíaca del bebé va a estar en una línea base. Por ejemplo, aquí está la aceleración, pero esta es la línea base. O aquí está la desaceleración, pero esta es la línea base. Y también la duración de estos. En cuanto a la monitorización estresante o una prueba de oxitocina o con contracciones, en esta este es un método más invasivo, pero va a tener una mayor especificidad. Se le van a administrar, se va a hacer la estimulación
o la perfusión con oxitocina y se va a mantener hasta conseguir 3 contracciones en 10 minutos. La prueba va a resultar positiva si aparecen desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones, y en un resultado negativo pues no va a haber desaceleraciones. Entonces cuando se dan las contracciones aumenta la presión del líquido amniótico, y este aumento de la presión va a rebasar la presión del colapso de los vasos, va a disminuir la circulación intervellosa y va a disminuir el intercambio de oxígeno, de tal manera que eso nos va a llevar a que haya una desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal. Realmente lo normal es que no haya desaceleraciones ni variables notables. A veces puede haber una prueba dudosa, que es cuando aparecen las desaceleraciones, pero no van a ser repetitivas. Entonces, lo que se recomienda aquí es que la prueba se vuelva a hacer aproximadamente en 24 horas. Por otro lado, vamos a tener el perfil biofísico. El perfil biofísico va a ser un conjunto, va a considerar 5 parámetros que, que van a ser la prueba sin estrés, la respiración fetal, los movimientos fetales, el tono corporal fetal y el volumen de líquido amniótico. Estos va a tener una puntuación de 2 a 0 y la puntuación máxima va a ser de 10. Okay. Igual, cuando hay una puntuación de 8 a 10, esta va a ser normal, y una puntuación de 6 va a ser dudosa. Entonces, igual cuando hay una puntuación de 6, se tiene que repetir el estudio aproximadamente en 24 horas. Para nosotros realizar las pruebas de bienestar fetal, muchas ocasiones se realizan cuando más hay trastornos, tanto maternos, que van a requerir vigilancia, como complicaciones del embarazo. Complicaciones ya sé que haya una hipertensión asociada al embarazo, oligotramnios, polidramnios, un retraso del crecimiento intrauterino, que el embarazo sea postérmino, la isoinmunización, que sea un embarazo gemelar, o la disminución de los movimientos fetales, o que ya tenga la mamá un trastorno de base como una hipertensión crónica, una insuficiencia renal, diabetes, una enfermedad cardíaca, un síndrome antifosfolípido y una hemoglobinopatía. Entonces, la calificación mayor va a ser de 10, y de 8 a 10 se considera normal. Toda esta parte va a ser normal. El estudio va a tener una duración aproximada de 30 a 60 minutos, y también va a haber algunos fármacos que nos van a alterar esta prueba, o en general el resto de las pruebas. Por ejemplo, la betametasona, la dexametasona, los beta bloqueadores, los narcóticos, también los sedantes pueden disminuir la variabilidad y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Y el sulfato de magnesio también en altas dosis va a tener un efecto similar a alterar estas pruebas de bienestar fetal. Otra de las pruebas o de las opciones que podemos tener nosotros para evaluar el bienestar fetal va a ser la velocimetría por Doppler. La velocimetría por Doppler va a evaluar la velocidad del flujo sanguíneo medida por un ultrasonido, y se van a valorar 3 sistemas vasculares, o 4, que uno va a ser el de la arteria umbilical, el de la arteria cerebral media y el conducto venoso, y el de la arteria uterina. El de la arteria uterina principalmente se va a utilizar para predecir una disfunción placentaria. Entonces, va a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo en la arteria umbilical cuando hay una disfunción placentaria. También
una oclusión en la circulación placentaria va a aumentar la poscarga y va a causar una hipoxia fetal. Esto se va a hacer porque aproximadamente el 40% del gasto venoso fetal se va a dirigir a la placenta. Entonces esto nos va a llevar a que hay una dilatación y distribución del flujo de la arteria cerebral media y va a aumentar la presión en el conducto venoso. Y bueno, eso sería todo. Espero no tengan ninguna duda, y si tienen alguna duda, con mucho gusto, por medio de mensajes se las puedo aclarar. Tengan un muy bonito martes todos.